nosotros es de mucho orgullo y de mucho honor, nos honra mucho saber que hoy vamos a recibir la palabra a través de nuestra pastora Catherine. Entonces la recibimos con honra, sabiendo que el Señor tiene preparado una palabra especial. Así es. Hola, buenas noches a todos y a todas. Qué rico ver sus caritas. Es muy rico. Siempre digo, no sé cómo Dios contempla su adoración y la mía, pero yo contemplo su adoración con mucha alegría. Cuando veo a algunos de ustedes metidos ahí con Dios, ay, como que me dan unas ganas de ser Dios y pensar qué están diciéndole al Señor, que hay en lo profundo de sus corazones, porque por fuera se ven muy lindos, se ven hermosos. Entonces yo me gozo esta noche de poder saludarles. Bienvenidos todos los que están aquí. Dios ha preparado una palabra para cada uno. La palabra no es para los que no llegaron a culto. La palabra es para aquellos que decidieron acercarse a la mesa y comer de lo servido, ¿cierto? Entonces, qué bueno que usted está aquí. Ya saludó a los que tiene a su lado, ya le dijo bienvenido, bienvenida. Qué gusto ver, bienvenidos a todos los que a través de esta transmisión en directo nos acompañan desde su casa, desde su oficina, desde diferentes lugares. Un abrazo para ustedes también. La palabra de Dios es también para ustedes. Ustedes que la ven a tiempo y fuera de tiempo, en otras transmisiones repetidas. Levante la mano, ¿quién repite transmisiones? Yo también repito porque hay muchas cosas que no alcanzo a veces a tomar apuntes o me gustó mucho de la palabra, entonces como que vuelvo a repasar. Muy bien, y en ese repaso que hacemos hemos estado compartiendo alrededor de una serie llamada Liberándonos de la ruina, y hemos compartido algunas cosas que nos ayudan a liberarnos de esa ruina. Hemos hablado de cómo Jesús en las bienaventuranzas ha hablado unas cosas de manera general a la multitud, pero luego cuando se voltea hacia sus discípulos, entonces también habla algunas cosas. Liberándonos de la ruina ha sido la serie que hemos estado compartiendo hace algunos cultos atrás, y que en lo personal a mí me ha ayudado a ver más de cerca aquellas cosas que no son tan evidentes como parece. En la medida que nos acercamos al Señor, Él va como haciendo zoom a pequeñas cosas del alma, del corazón, que uno cree que ya pasaron, pero que todavía están ahí. Él es experto en escarbar, ¿sí o no? Él es experto en hablarnos al corazón y dejar que su palabra sea para nosotros lo que necesitamos, sea sanidad, sea consuelo. Él es bueno en esto. Muy bien, y el domingo pasado compartimos nuestra querida predicadora Lady, a quien denominé señorita, ¿se acuerdan? Señorita Integridad. No porque ella sea la más íntegra de todas, sino porque en su corazón hay un gran deseo por ser esto. Estuvo compartiendo alrededor de Mateo capítulo 5 y de cómo Jesús no había venido para abolir la ley, para quitar la ley, sino para cumplirla al pie de la letra, como él mismo se pone como ejemplo de cumplimiento. Y esto habló algo muy impactante a mi corazón. Y es que el sermón deja de ser para una multitud y se convierte en algo aterrizado a quienes son sus discípulos. Pero en esta enseñanza aparecen unos personajes que no son sus discípulos, pero de los cuales él dice: cuidado con estos comportamientos. ¿A quién cree usted que se refiere? Vaya a Mateo capítulo 5 y empieza a mirar esos pasajes en los que estábamos. El versículo, ¿qué versículo estabas teniendo? Tal vez el 20, que es el último versículo de lo que compartió Lady. Allí aparecen unos personajes. ¿Quiénes son?
capítulo 5, versículo 20. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán esos personajes? Fariseos son unos y otros maestros de la ley o escribas, también aparecen en otras versiones. Estos personajes, escribas y fariseos, ¿quiénes son? ¿Qué hacían ellos? Se encargaban de cuidar el cumplimiento de la ley, de la palabra de Dios y de no permitir que nada fuera añadido o quitado de eso que decía. Y esa revisión estricta, en esa revisión constante de mirar, cuidadito se sale un poquito de la ley, perdieron el objetivo de para qué había sido hecha la ley. Y entonces Lady nos habló algo muy importante que tenía que ver con la función de la ley. ¿Para qué se hacen las leyes? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la función de una ley? ¿Para qué sirve? ¿Para que todo el mundo la rompa y pase por encima? Para cumplirla. ¿Será que solo para eso? En realidad la función de la ley es protegernos. Entonces ella puso como ejemplo el semáforo y dijo, ese semáforo está puesto ahí no para que usted y yo lleguemos tarde. Ese no fue el objetivo con el que crearon ese aparatico. Ni siquiera para que la ciudad se vea ordenada, porque desde el cielo yo me imagino que los carros se van a ver muy bonitos, unos parando, otros siguiendo, luego ni siquiera fue creada para que se vea bonito, sino que esa ley lo que regula es la protección de los menos desfavorecidos. ¿Quiénes serán los menos favorecidos? Los peatones, las mujeres o los hombres enfermos, los niños, ¿cierto? Los ancianos. Ese semáforo lo que indica es, cuidado, el carro tiene que parar porque hay gente que está desprotegida. Entre las latas y el transeúnte, pues ¿quién va a sufrir más golpes? El que está pasando. Para ese es el objetivo de la ley. Pero no era este el objetivo que querían cuidar los fariseos y los escribas, sino que todo fuera cumplido milimétricamente al pie de la letra, sin importar nada más. Por eso usted ve a Jesús, que tiene varios encuentros con ellos, diciendo, ¿por qué es lícito sanar en un día de reposo? Por ejemplo. Y entonces dice, no, había un hombre de la mano seca que Jesús lo curó un sábado y todos los maestros de la ley dijeron, no, esto no puede ser porque esto va contra la ley, está escrito. Y entonces no podían ver con sus ojitos que el día de reposo no estaba hecho para el hombre, sino que era el hombre quien estaba hecho para ese día, que habían cosas que la ley no las decía. Entonces, en esta protección ellos entraron en algo tradicional, en algo religioso. Se hace así y punto final. Y olvidaron que la ley producía vida, que la ley hace que justamente se proteja esa vida, que se cuida esa vida. Entonces, como dijo un amigo mío, ya lo dijo el viejo y conocido refrán, el que mucho predica, a veces no aplica. Ustedes también se lo saben, son de las mías. Hoy estaremos revisando un poco alrededor de este pasaje, Mateo 5, versículo 21 al 26, que es lo que continúa. Entonces dice así, yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, seguro usted va a encontrar allí unas palabras en Reina Valera que son no muy usadas por nosotros y por eso decidí utilizar esta versión, para que sea más comprensible a todos. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más,
Cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Estas tres palabras son palabras duras. Tal vez en alguna de sus versiones aparece la palabra necio, en otra aparece estúpido y en otra no sé qué versión, pero son palabras duras. Y Jesús les está hablando esto a los discípulos. Y luego les dice, si tu adversario, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Como había algunos que pensaban que Jesús venía para hacerle contrapeso a la ley, que era algo sagrado para ellos, para lo que ellos vivían, entonces Jesús toma esa ley. Acuérdense que Mateo es un libro que es un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces Mateo está escribiendo lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos y él empieza diciendo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Como ellos piensan que Jesús va contra la ley, entonces Jesús empieza hablando de esa ley y dice en los mandamientos, o sea, en la ley más inmediata que todos conocían, él habla y dice, no matarás. Dice, toma esos mandamientos para abrir un poco más el aspecto de qué significa no matarás. En el versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos, el último versículo que leímos el domingo, dice, si su justicia no es mayor a la de los fariseos y escribas, entonces no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, los escribas y fariseos tienen una justicia, pero ahora le está hablando a los discípulos y le está diciendo, si tu justicia no es mayor a esta de los fariseos, entonces no entras en el reino de los cielos. Entonces los discípulos, o por lo menos yo como discípula, me asombro de lo que él está diciendo. Porque si había alguien entre el pueblo que respetaba los mandamientos, era escribas y fariseos. O sea, no había nadie tan rectos legalmente como ellos. Ellos eran los que sabían la norma, le preguntaban la ley y ellos la recitaban de memoria. Y cuando alguien decía algo que no le faltaba, que lo leyó Lady hace 8 días, ni una tilde, ni una coma, ni nada, o sea, algo que les hacía falta, ellos estaban pendientes de decir, bueno, le faltó esto. Y luego Jesús les dice, si su justicia no es mayor a ellos, que se supone que son justos, entonces no entran en el reino de los cielos. El año 2024 es un año de ser y de hacer discípulos. Entonces Jesús empieza con esta ley, no matarás, y empieza a escarbar hacia adentro para empezar a mirar lo que este no matarás quiere decir, que tal vez es más de no matarás. ¿Alguno de los que está aquí le es imposible entender este mandamiento, no matarás? Todos podemos comprender qué es no matarás, pero Jesús empieza a hablar acerca de esto un poco más. Esta es una palabra para todos aquellos que queremos ser discípulos y hacer discípulos. Así es que esta palabra tiene que ver contigo y con el que está al lado y con el que está allí en casa y con el que está en el comedor y con la que está seguramente alistando la comida y con todos los que queremos ser y hacer discípulos. Así es que vamos a pedirle al Señor que esta gran palabra se marque en nuestro corazón, porque es una margen para ser y para hacer discípulos. Versículo 21. Ustedes han oído que se dijo, ¿a quiénes? A sus antepasados, no mates.
También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Desde la ley Jesús toca este mandamiento que para todos es como un escándalo. O sea, decirle a alguien no matarás ya supone como que, uy, ¿quién cree que soy yo? ¿Usted quién cree que soy yo? ¿Sí? Es algo que es una de las leyes que se pueden notar, ¿sí? Algo que se supone que todos tenían claro. El original de esta palabra en griego no aparece como no matarás. En griego, la traducción acercada a este Nuevo Testamento dice no asesinarás. Y este es diferente en cuestión de nuestro castellano, porque el asesinarás tiene que ver con un acto intencional que fue planeado, que no fue esporádico, sino que tuvo un deseo mayor, algo que nace en el corazón y que se ejecuta después. Entonces ese aparece como no asesinarás. Lo que significa es que el asesinar es un acto voluntario, premeditado, que no ocurrió de un momento a otro, sino que nació de alguna molestia, quizás una molestia pequeña, que dio a luz descontrol y acabó con la vida de una persona. Ese era el asesinato. Y esto llevaba la consecuencia de ir a un juicio en un tribunal. Esa era la ley. Así es que yo les quiero presentar la predicación y la aplicación de los escribas y fariseos. En esta ocasión quiero compartirles este mensaje que se llama entre la predicación y la aplicación hay una reconciliación. ¿Entre qué? Entre la predicación, lo que tú dices, lo que tú enseñas, y la aplicación, lo que tú vives de eso que predicaste, hay una reconciliación. Y vamos a mirar cuál es esta. Entonces, la primera es la predicación y la aplicación de los escribas y fariseos. Esta gente tenía en su mente ¿qué le pasaba a todos los que asesinaban a otros? Ellos tenían eso aquí en su mente claro. Algo evidente para la sociedad de ese tiempo y de ahora. Es un acto que repudiamos. Una matanza es algo contra las leyes y nosotros mismos creemos en los juicios que hay que condenar por alguien que acabó con la vida de otro. Entonces a nosotros nos llega una noticia, mataron a no sé quién. Dijo Fabián, mataron a un inocente. Entonces, cuando aparece esto, de una vez pensamos, ¿y quién? No, ¿cómo así? Y vamos diciendo como que merece un juicio y que se vaya a la cárcel y que pase. Eso era lo que pasaba en la predicación y en la aplicación de los escribas y fariseos. Pero Jesús no se queda en esto, porque Él continúa diciendo, versículo 22. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Y yo estaba tratando de pensar, ¿qué tiene que ver una matanza, una muerte, un asesinato con un enojo contra un hermano? Y es que hay una medida diferente entre un escriba y fariseo y un discípulo. Es una medida distinta porque él está diciendo, ustedes se les dijo antes la ley, no matarás, pero ahora yo les digo, y les dice a los discípulos, ¿qué es lo que es? Una matanza desde las gafas de un Dios que hace discípulos. Y les dice, aquellos que se enojan con su hermano, que los insultan o los maldicen, también están matando, también asesinan en su corazón, también tendrán consecuencias terribles. Y uno como que pone la balanza y dice, uy no, matar es más terrible que enojarse con el hermano.
Esa es la predicación de ¿quiénes? De escribas y de fariseos. La predicación y la aplicación de Jesús. ¿Cuál es esa óptica de predicación y aplicación? Esta va mucho más allá de una restricción. Él dice, lo que la ley no puede ver superficialmente, es decir, el corazón, lo que la ley no alcanza a examinar, entonces yo sí puedo. Yo puedo ver las relaciones más cercanas que tienen ustedes como discípulos. Yo puedo encontrar cuánto deseo de matar ustedes tienen. Y uno dice, yo nunca. En la predicación de Jesús puede verse una progresión, porque él dice, cualquiera que se enoje. ¿Cuántos de ustedes se han enojado? Todos, ¿cierto? Todos nos hemos enojado. Entonces Jesús está hablando de una progresión porque dice que se enoja y después de enojar, entonces ¿qué sigue? Insulto y después maldición. Él no dice una muerte, él habla de unas relaciones que fueron en tiempo pasado y que ahora ya no son. Es decir, esas personas que amamos, que quisimos, que fueron entrañables para nosotros y que ahora no las podemos pasar, ver, respiramos y como que el corazón cambia de ritmo, que uno dice, me causó mucho dolor, me hizo tantas cosas y uno saca una lista completa para decir todas las cosas en contra de él. Ahora, no está hablando de cualquier persona, le está hablando a los discípulos de sus hermanos y no los hermanos de sangre. Está hablando a todas las personas que se supone recibieron a un Jesús que perdona pecados y que nos perdonó de todo lo que nosotros teníamos que ser perdonados y ahora están sentados aquí entre nosotros. Ahora comparten esta misma fe. Esos son los hermanos, aquellos que han recibido al Padre como su Padre. Los mayores asesinatos no son los que una ley puede o no puede juzgar, porque la ley no tiene unas gafas de profundidad. Ellos pueden presumir un asesinato, pero necesitan de unas pruebas visibles, necesitan de una serie de evidencias internas y externas para decir, evidentemente esta persona quería matar al otro, ¿cierto? Entonces, esos asesinatos que ocurren en la vida real sufren de vacíos. Las leyes tienen huecos. Hay asesinos que han matado literalmente y que están libres porque faltaron evidencias. Y hay gente que está en la cárcel que tenían tantas evidencias que aunque eran inocentes, la justicia los alcanzó por esas evidencias, sean manipuladas o no. Eso es lo que alcanza la justicia humana, a decir, te mereces este juicio, te mereces esto, porque esto es lo que dicen las leyes. Pero los asesinatos del corazón solamente los determina Dios. Aquellos que tú has dicho, esa persona no se merece ni que yo la salude. Las abuelitas decían, no se merece ni un vaso de agua. Entonces, la justicia de Dios, esa justicia es a la que Él ha determinado, es la más grande. Puede medir perfectamente cuando estamos a punto de darle fin a un hermano. El año pasado viví algo parecido a esto, que lo voy a contar con vergüenza, con mucha vergüenza. Espérenme, tomo aliento. Esto que estoy predicando y que de verdad lo quiero aplicar, pero que en lo más cercano a mí me cuesta un poco de trabajo.
Yo tuve algunas dificultades con una hermana con la que vivo. Nuestra relación empezó a deteriorarse poco a poco por cosas que ni siquiera eran graves, pero que en un momento causó el primer paso que Jesús dice ahí, que era el enojo. El corazón humano, mi corazón humano ilimitado de justicia, hizo un juicio y salió condenada la hermanita aquella. Y en la condenación decidí cerrar las puertas de mi corazón para ella. Y así le dije, en un momento de mucho enojo, no llegué a los insultos, pero sí en mi corazón dije, hasta aquí llegaste conmigo. Cerré mi corazón. Y yo dije, no está mal. Tenía muchos argumentos adentro de mí para decir, pues para qué nos hacemos daño, si cada vez que nos chocamos nos lastimamos. Ya empezaron las malas miradas dentro de la casa porque vivía conmigo. Entonces pasaba que ella se traía la comida servida, yo hacía la comida para todos y yo creía, yo hago la comida y le estoy dando de comer, eso es algo muy bueno. Entonces mi corazón está sano porque no le estoy negando la comida. Entonces llegábamos, yo servía la comida de mis hijos y de mi esposo, los llamaba a comer y cuando ella se servía su plato, porque ni siquiera le servía el plato, ella servía su plato y cuando ella ponía el plato en la mesa, yo me paraba con mi plato y me iba. Ese era el punto de enojo, de insulto y de maldición. Yo decía, no quiero, en mi argumentación, decía, es mejor evitar más problemas. ¿Para qué uno se va a amargar la vida con la presencia de alguien que uno no quiere? Pues más fácil. Chao, dijo el amigo. Yo creí siempre que yo tenía la razón. ¿Quién yo? Sí, esta pastorita hizo semejantes cosas. Yo creía que tenía la razón de todo lo que estaba pasando. Pensé que lo mejor era no dar más oportunidades ni reconciliar nada. La otra persona en el extremo intentaba acercarse porque ella sabía que se había equivocado en algunas cosas. Ella intentaba acercarse y apenas ella llegaba a un poco de distancia de mí, yo salía a correr. Ni siquiera le daba la cara, no la volví a mirar a los ojos. Pasaron unos meses viviendo en mi casa, no le dirigí la palabra en ese tiempo. Hablé muchas veces con mi esposo y mi esposo me confrontaba, ¿qué dice la Biblia? Y yo le decía, no quiero que me digas nada, es más, tú no te metas en este tema. Y mi esposo, preocupado por la situación, empezó a orar porque de verdad el ambiente estaba pesado. No habían insultos, no habían gritos, no habían vulgaridades, pero el ambiente era pesado. Así es que yo le dije a mi esposo, si tú no quieres que yo me porte así contigo, no te metas y verás que no sales damnificado. Y él quedó como, yo pensaba en, ¿realmente había tanta herida en el corazón? No, no había tanta herida. Ella no me hizo nada terrible, pero yo tenía mucho orgullo con O mayúscula, muy grande. Y entonces en mi corazón yo decidí asesinar esta relación, acabarla y punto final. Yo no estaba pensando en que ella era una hermana, la verdad. Solo pensaba en mi justicia, en mi ley, en lo que a mí me puede proteger. Y decía, ¿por qué yo tengo que aguantarme esto? ¿Acaso tengo que? Y todo eso me cubría de orgullo mi corazón. Y no me dejaba ver que en mi casa estaba una hermana. Entonces decidí no volverla a mirar, no hablarle, no compartir ningún espacio con ella. Yo vivía con ella y cada día que pasaba la lastimaba con esa manera de ser. Hasta que en oración un día
Dios, que es experto en traer un espejo y ponerlo delante de ti, no dejarte pasar más. Es más, les voy a confesar hasta dónde llegó la gravedad de la situación. Mi esposo me habla y me dice de un versículo que dice que uno no debe hacer esto con los hermanos porque esto impide que haya como un mover, me habla de muchas cosas y yo le dije, mira, hagamos una cosa, yo no vuelvo a predicar y se acaba el asunto, porque si tú me dices que yo no puedo tener ese tipo de actitudes, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero mis emociones me dicen que yo no tengo por qué bajar la cabeza en esta situación. Ya he perdonado y he dado oportunidades muchas veces atrás y no quiero seguir alimentando esto y que se convierta en un ciclo como de toxicidad, de las amigas tóxicas que se tratan mal y hacen de todo y otra vez vuelven y otra vez. Dije, no quiero este ciclo, entonces para que no vuelva a pasar y yo no me sienta mal teniendo que predicar la palabra, lo que no vivo, entonces yo no vuelvo a predicar. Esa fue una de las razones por las que usted no me vio predicar mucho rato, porque hasta allá había llegado mi corazón asesino. Entonces Dios experto me lleva a un retiro especial. Yo me voy, en ese retiro nadie me conoce, nadie, porque todas son esposas de pastores más adultas, y hay un ejercicio, un día devocional, orando la palabra. Entonces estamos orando la palabra y la persona que dirige hace la siguiente pregunta y dice, estamos hablando de Jesús atravesando el mar en tormentas. La primera pregunta de ese devocional había que hacerse en parejas. La primera pregunta era la siguiente: ¿qué clase de tormenta ha experimentado este último tiempo? Y yo miré, revisé, yo decía, no, pues tormenta, sí, que uno diga tormenta, no. Y la ley estaba en mi mente y en mi corazón. Y entonces la persona que estaba a mi lado empezó a escribir un pocotón de cosas y yo decía, pero qué tormenta, qué tormenta, qué tormenta. Entonces yo dije, no, pues es que sí tengo como un lío ahí con una hermana en la iglesia que vive conmigo, pero nada grave, no, nada que pase. Entonces había que escribirlo, ¿no? No había que decirle a nadie, sino escribir. Entonces yo escribí, aproveché que nadie me iba a leer y escribí, esta situación con esta hermana me tiene mal porque esto me quita la paz, de verdad me hace sentir en tormenta, siento que todo lo que yo decido es respecto a ella. Entonces, bueno, luego la persona que dirige dice, bueno, vamos a hacernos de a dos y entonces ustedes van a cambiar los papelitos, pero yo como no escribí nada comprometedor, entonces yo dije, bueno, yo me senté y leí lo que ella había escrito y yo, uy, no, terrible, esta tormenta está tenaz. ¿Cómo puedes vivir con tantas tormentas? En mi corazón, fariseo y escriba, y en mi juicio, yo dije, uy, no, tenaz, o sea, tienes que de verdad arrepentirte, buscar a Dios en oración, lee la palabra, ayuna, porque eso de verdad necesitas que Dios te responda. Y ella entonces leyó mi carta y se quedó callada y me preguntó, no me dijo nada. La siguiente parte del ejercicio, entonces la persona que dirige dice, bueno, ustedes van a dejarse usar por Dios y van a escribirle una carta en respuesta a eso que leyeron. Y yo me senté, Señor, usa mi pluma para que yo le escriba a esta mujer acerca de su tormenta. Y empecé a escribir un pocotón de cosas. Yo vi que ella escribió como unos 6 rengloncitos. Y mi corazón altivo dijo, listo, ya está. La respuesta de Dios, Dios me usa, qué bueno, qué bendición. Y le digo a ella, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces empezamos y cuando yo leo la carta, oh my God. No traje la foto porque tengo esa foto como prueba, la cogí, la tengo capturada para que la voz de Dios inconfundible hiciera eco por siempre y para siempre. Me escribió algo así: la persona con la que vives en casa es alguien que yo llevé allí.
Apenas leí eso, se me hizo como un nudito aquí en la garganta. Y yo dije, ay Dios mío, ay Dios mío. Luego dice, para que tú muestres tu amor y cuidado atendiéndola y siendo mi mejor ejemplo para ella. Y yo, mi corazón se rompió. Yo cogí esa carta, la doblé porque yo sabía de qué estaba hablando él y yo. Fue tan específico que cuando yo escribí, yo ni siquiera escribí que la persona que estaba en la casa vivía conmigo. Solo escribí, tengo un problema ahí con una hermanita y cualquier cosa. Pero fue tan específico que sentí que el Señor me cogió al frente y me sacudió. Entonces, mi corazón se vio al frente de no matarás. Y dije, Señor, yo nunca, ¿cuándo, Padre de la gloria, amado Cristo? Nunca he matado a nadie. Y en ese convencimiento del Espíritu Santo vino una serie de imágenes cuando ella venía con su comida a sentarse al comedor y yo cogía mi plato y me paraba y me iba. Cada vez que yo trataba de decirle, Señor, yo nunca he matado a nadie por mis manos están limpias de sangre, Señor, y mi corazón también. Venían ese tipo de imágenes, al punto que también vinieron los insultos, unos insultos muy protocolarios, muy santos, sin nada de grosería. Un día en una de esas dificultades, de esos días, ella dijo algo y yo le dije, me quedé callada, respiré profundo y le dije, me arrepiento de haberte dado mi amistad, y me fui. Y ella se quedó privada en la cocina llorando. Y desde mi habitación yo escuchaba así como el llanto de una niña y mi corazón se lo merece. A ese punto. Entonces tuve que pedirle perdón a Dios, tomar una decisión y decirle, Señor, ya la maté. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo revivir algo si yo ni siquiera tengo el poder? Qué vergüenza, me sentí como una pulga más pulga. Yo decía, yo no predico solo por verla a ella sentada al frente, porque me siento juzgada, porque siento que ella va a decir, no, esta vieja tan bonito que predica y lo que hace allá en la casa. Entonces eso me detuvo mucho tiempo. Yo decía no, y muchas personas a las que yo abrí mi corazón para decirle, tengo esta situación, venía la cobija del orgullo en la que me envolvía y decía, pero yo tengo la razón. Ahora estoy convencida que un discípulo puede reconciliarse con su hermano y seguir adelante, porque esa es la voluntad de Dios. Él puede revivir las relaciones que tú no tienes la voluntad de revivir, porque hay relaciones que se rompieron terrible. Si alrededor tuyo hay relaciones muertas, este es un mensaje de Dios. Tómalo y escríbelo en mayúsculas. Reconcíliate. 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, déjala en el altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. La muerte tiene un olor particular, ¿cierto? Cuando algo muere, después de unos días, eso empieza a oler feo. Así sea la persona más guapa de este planeta, la que tenga más implantes, la que haya tenido más dinero, la que se haya comprado los perfumes más caros, cuando muere empieza un proceso de descomposición.
Y entonces ese olor fragante empieza a ser como un olor, como que huele feo. ¿Usted ha dejado cueros en la cocina? Así en la basura, después de por ahí 3 días, que toda la cocina empieza a oler re feo. Bueno, yo sí lo he hecho y siempre llego, ¡ay, qué huele feo! Porque eso huele feo. Les quiero contar que antes de ayer, en el salón Mostaza, llegó Lucas corriendo. ¡Mamá! Me dijo y yo me asusté mucho. ¿Yo qué pasó? Y me dijo, tranquila, tranquila, no te asustes que no pasó nada grave. Pero ven y te muestro, tienes que ver. Y yo pues salí corriendo a mirar qué era. Se entró un pajarito, no sé por qué lado de ese salón, la verdad no podemos entender cómo, un pajarito de colores, debió ser de un canario, debió ser de una de esos de jaula que lo tienen cuidado, alguna cosa se escaparía y no sabemos cómo, pero resultó muerto ahí en la mitad de ese salón amarillo. Entonces cuando yo lo vi, yo dije, ay, ¿qué pasó? ¿Por dónde se mató el pajarito? Habían ahí unas goticas de sangre y el piquito lo tenía. ¡Qué pájaro tan lindo! Empezó a decir Lucas, mami, déjanos guardar el pajarito, mami, déjanos quedarnos el pajarito, mami. Y yo, no, hijo, si está muerto, míralo, tócalo. Entonces empezó a tocarlo, claro, eso se pone tieso y no olía feo, pero el plumaje era muy bonito. Y yo le dije, hijo, si yo te dejo este pajarito 2 días, esa habitación va a oler horrible, porque el olor a muerto es algo que se percibe. Y entonces yo miraba en esto de las ofrendas y pensaba en qué pasa con esas ofrendas que nosotros a veces damos, que no tienen que ser con el dinero, sino cuando tú cantas, cuando tú adoras, ¿cierto? Y pienso en cómo esas ofrendas suben como un olor delante de Dios, pero cuando mi corazón está plagado de esa falta de arrepentimiento y de sinceridad con Dios, de esa falta de reconciliación, pues eso empieza a oler a mal y uno tiene cada vez peores actitudes. Por eso, aunque empezó con un enojo, el versículo dice que terminó en una maldición. Tanto fue el progreso de algo que pasó que hasta allá llegó. Entonces tenemos la predicación de los fariseos y los escribas, la predicación de Jesús, que es mayor y más grande, y luego vamos a la predicación y la aplicación de un discípulo. Cuando somos discípulos, olemos a lo que predicamos. Es imposible que nuestra vida tenga un olor propio y ese olor no se le pegue a todo lo que hay alrededor. Si un discípulo predica de amor, debe oler amor lo que está a su alrededor. Si tú predicas de misericordia, entonces debe haber misericordia en las cosas que tú haces. Si este versículo dice que hay una ofrenda y que esa ofrenda no solamente es dinero, sino que viene con adoración, con canciones, con etcétera de cosas, entonces eso nos puede recordar a que hay un aroma en esas cosas que nosotros hacemos y que damos. Es la conexión perfecta de lo que está hablando Jesús. Es una predicación que tiene una aplicación y que está hablando de una reconciliación. Corre y reconcíliate, porque esta ofrenda, la reconciliación es como eso que hace que el perfume huela y que uno no se lo ponga y oiga, se fue el olor a los 5 minutos y uno dele y dele y va al trabajo, va a almorzar y dele y dele. Un buen perfume necesita una aplicación, 2, y cuando tú llegues a un lugar todos, ay, tan rico que huele. Eso es un activador, la reconciliación. Cualquier persona podría decir que la reconciliación es eso que activa nuestra ofrenda para Él. Es como un ingrediente que activa los olores, lo que tú le das a Dios y a otros. Si tú decidiste ser discípulo, este año tu servicio tiene que oler a lo que Dios ha hecho en tu corazón. Cada vez que tú subas al altar, porque haces parte de la alabanza, esa alabanza tiene que oler a bueno, ¿sí o no? Tiene que oler a adoración. Si tú estás parado allí en la puerta, o estás detrás de cámara, o estás en medios, o estás
atendiendo niños, entonces tu servicio tiene que oler a eso que predicas. En la predicación y la aplicación de un discípulo siempre debería estar la reconciliación. Y luego termina el último versículo diciendo, hablando acerca de los adversarios. Los primeros son los hermanos y los otros son los adversarios. Si tu adversario, versículo 25, te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras van de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. A mí me hubiera gustado, si yo estoy en este sermón de Jesús, ya con esto que dijo de la reconciliación y del hermano, yo ya estaría ahí, llore que llore, arrepintiéndome, diciendo, no, qué asesina soy. Pero él va un poco más allá. Entonces esta predicación es como un zoom, que está hablando la ley, no matarás, y luego habla de el enojo del hermano, y luego habla del insulto, y luego habla de la maldición, y luego dice, y también los adversarios. O sea, como que nada se queda por fuera de lo que él está diciendo. Yo hubiera preferido como que ahí, Señor, ya no te pongas más espeso, por favor, porque esto es muy profundo. La reconciliación es algo que nace en el corazón y que no es tan fácil llevarla a cabo. Él no deja de lado a aquellos que son hermanos, pero hay una pequeña posibilidad, pequeñita, de que tengamos adversarios. Por esos adversarios Él termina diciendo, Jesús está mostrando porque nuestra justicia no puede ser como la de los escribas y fariseos. Él está enseñando que la justicia de Él es más grande, que va mucho más allá de la justicia con el amado, con el hermano, con el que vives, y lo transporta ahora al adversario. Y lo que está diciendo más o menos es, cuando ustedes vayan en una carretera manejando, hipotéticamente, y se choquen con otro, ¿qué dice la ley? ¿Quién paga, Eduardo? El que pega por atrás. Esa es la ley. El que pega por atrás, paga. Pero resulta que un día de mi vida hemos venido por la Caracas con mi esposo y viene saliendo de una cuadra cualquiera un carro a toda velocidad en reversa. Y nosotros vamos por la Caracas. Así es que donde le hubiéramos pegado, ¿quién teníamos que pagar? El que iba, el que le pegó por detrás. Así el otro haya ido a toda velocidad en la vía que no era y hubiera salido. Pero si hubiese llegado un policía de tránsito a ese lugar, ¿a quién le hubiera correspondido pagar? Al que le pegó por detrás. Porque el que va por detrás puede medir la distancia, tiene más posibilidad de frenar, ¿cierto? Se supone. Entonces, el adversario es ese que tú dices, ¡ay, pero él también tuvo que ver! No es mi hermano, no está en la iglesia, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo, y tuve una situación de conflicto. En esta posibilidad, ¿qué dice la Biblia? Reconcíliate. Dice, reconcíliate con él, no es a que llegue el policía y se quede con la plata de los dos, porque a los dos les va a hacer pagar. En un accidente vial, cuando los dos que se chocaron no se pusieron de acuerdo y esperaron que llegara el policía, consecuencias para ambos, así uno de los dos no tuviera la posibilidad. Entonces Jesús está diciendo, aún con estos adversarios, ¿qué es lo que debes hacer? Reconcíliate. Puede ser que hoy mismo puedas mirar la palabra y puedes preguntar, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Es probable que esta noche tú necesites reconciliarte. ¿Con quién tienes que reconciliarte? Ponte de pie. Cierra tus ojitos, por favor, porque quiero
expresar algunas palabras de parte de Dios. Me sería más cómodo si cierras tus ojos. Y te imaginas que esta voz es la voz de Dios y que te ha traído esta noche para decirte: es posible que necesites reconciliarte con Dios, el Padre, con el que has sido rebelde, con aquel que a veces no quieres ver o hablar. Necesitas saber que tu primera reconciliación es con tu Señor. Necesitas saber que Dios no se ha ido por tus quejas o pataletas. Él sigue allí, al otro lado de tu conflicto. Dios quiere mostrarte que a pesar de tu desobediencia, desea volverte a escuchar en las mañanas, en oración, en el culto, en intimidad. Algunos de los que están aquí han decidido no cantarle más, porque quizás Dios no hizo lo que tú le habías pedido. Pero quiero decirte que Él extraña tus canciones, tu corazón envuelto en melodías. ¿Sabes? Los pájaros cantan lindísimo, pero Dios ha pensado en esos cánticos únicos que se mezclan con tus lágrimas de amor, con las lágrimas que ya no volvieron a ser. Reconcíliate con tu Señor. Esta es la oportunidad para que tú puedas orar y decirle: Padre, yo quiero volver a ti, quiero correr a ti. No quiero tener más enojo en mi corazón por lo que no haces, por cómo tú actúas, por no entender, Señor. Quiero reconciliarme contigo. Posiblemente ninguno de los que estamos aquí no ha asesinado a otro en forma visible, pero en lo interior de nuestro corazón nos hemos separado de algunos hermanos. Hemos visto con enojo a otros. Ese enojo se creció y quizás a algunos hasta has insultado. Otros ya llegaron hasta maldecirse o a tener palabras fuertes. Cuando yo me refiero a hermanos, es a todos los que tienen a Dios como Padre. Podría ser tu esposo quizás, tu esposa, tus hijos pequeños o los hijos grandes que están a tu casa. Esta es una noche para decirte: no pienses más en lo que pasó, vuelve a la reconciliación. Derrama tu corazón hoy y dile a Dios: ayúdame a pasar esto tan difícil, ayúdame a bajar mi cabeza, ayuda a reconocer mi parte. Reconcíliate con tu hermano, con ese que es difícil, con ese que huele a feo, con ese que es desordenado, con ese que te saca la piedra. Reconcíliate, reconcíliate. Practica este ministerio de reconciliación. Si tú hoy evalúas que estás bien con Dios y que también estás bien con tus hermanos, entonces dile: Señor, ayúdame a ser parte de la reconciliación, porque esta humanidad necesita reconciliarse contigo. Y yo he decidido vivir bien, en amor con los hermanos, en amor con los adversarios, y todo pareciera lindo. Ayúdame a que eso tan lindo pueda hacer que llegue a otros. Padre, yo abro mi corazón, no te quedes callado, porque esto tiene que ver con todo. Si tú has dicho: yo soy tu discípulo, esta noche yo tengo que decirte: discípulo, hay que arrepentirse, discípulo, hay que reconciliarse, hay que decir: Señor, yo vuelvo a ti esta noche. No quiero tener una ley en mi lengua y saber todos los versículos. ¿Y de qué me sirve, dice tu palabra, si no tengo amor? Si no puedo ver al otro como mayor a mí mismo. Señor, ayúdame. Cuando yo dije: señorita integridad el domingo,
Hoy podría decir señorita reconciliación y sabrías que no, Señor amado, es un título que puedo lucir con el pecho en alto. Porque sabes que me cuesta, Señor, que cada pecado que otros cometen me duele. Y te pido perdón por mi juicio, porque desde el trono, Señor, he visto con juicio a mis hermanos, cualquiera que sean, Señor. Perdóname, perdóname, perdóname. Si yo conté esto públicamente, no es porque yo me sienta orgullosa de esto, porque sabes que me arrepiento, porque lastimé a otra hermana, alguien que te ama y que se esfuerza por amarte todos los días. Y yo en cambio, Señor amado, no fui el ejemplo, pero yo te pedí perdón y quiero cambiar. Por eso puedo decir hoy, Señor, quiero ser, Señor, una señora reconciliación que pueda entender que los problemas no son más grandes que el amor que tú nos has dado, que el amar a otros hermanos es más que decirles Dios te bendiga, que el amar a otros es saber que otro tiene necesidad y yo pueda hacer algo por esa necesidad. Señor, purifica mi corazón. Porque cada vez que aterrizo en tu palabra, Padre, me siento escriba y fariseo. Siento que sé mucho, Señor, y tanto me falta por aplicar tu palabra. Ayúdame. Ayuda a esta iglesia, Puerta de Esperanza, a no tener un nombre bonito, sino a ser puerta de esperanza para el lugar, Señor, en el que tú nos pusiste. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos que entre lo que predicamos y aplicamos estés tú, Señor. Esté la reconciliación, que la palabra dicha por mi boca tenga tu perfume, que yo pueda venir a traerte adoración y sepa que nadie tiene nada contra mí, Señor. Que todos pueden decir, ella refleja a Cristo. Señor, que yo pueda traer mis ofrendas con un corazón tranquilo, tranquila de que estoy haciendo, Señor, lo que a mí me corresponde hacer. Yo quiero ser tu discípulo, Jesús. Por favor, ayúdame. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, mi Rey, porque en la reconciliación tú siempre tienes la iniciativa. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de traer tu ofrenda al altar, examina tu corazón y pregúntale al Señor, ¿hay alguno que podría tener algo contra mí? Si es así, hoy tienes insumos para decir, traigo mi ofrenda, la dejo en el altar y puedo salir a reconciliarme con el Señor. Presenta tu ofrenda al Padre. Padre, gracias, porque yo puedo...